Sí, mi hermano, pues acá puede subir a la hora que usted considere. Bien, vamos a continuar en el tema. Entonces, Primera de Corintios 9:5, versos antes dicen, no tenemos derecho de llevar una esposa en nuestros viajes como los hermanos del Señor, los demás apóstoles y Cefas. Entonces, esa es una acusación. Ahora, vamos a continuar y vamos a ver, pues ahorita estamos viendo el uso de esa palabra, guné o guneica. Vamos a seguir viendo donde Jesús ahí vemos que le dice mujer, no era esposa. Y el hermano separado dice, es que esa palabra significa esposa. No, falso. Ahí lo vimos en San Lucas 13, 11, 12, mis hermanos. Yo no me acordaba de esta enseñanza. Sí, la conozco, pero no me acordaba. Y me recordé, dije, la voy a dar en TikTok. Esta la di hace muchos años en Facebook. Ahora, ojo, leí solo 1 Corintios 9, 5. Y se escucha, si usted tiene esa cita aislada puede confundir a cualquiera. Ahora, pues veamos lo que dice a San Lucas 22, 54, 57. Apoderándose de él, dice, le llevaron e introdujeron en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos, habiendo encendido fuego en medio del atrio y sentándose, Pedro se sentó, dice, también entre ellos, viéndole una sierva sentada al fuego y fijándose en él, le dijo, este estaba también con él. Él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. La misma palabra, guneo, guneica, es la usada aquí. Pero el hermano separado dice, esa palabra significa solo esposa. Falso. Aquí vemos cómo la usa Jesús, cómo la usa San Pedro y veamos esta que es más clara. San Juan 2 del 1 al 4 dice, al tercer día hubo una boda de Caná de Galilea, en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús a la boda. No tenían vino porque el vino de la boda se había acabado. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, mujer, guné, guneica, pero el hermano separado dice que significa esposa. Y a su madre Jesús le dice mujer. La misma palabra que el hermano separado traduce como esposa. ¿Cómo es posible de que sea cerrado y diga, es que esa palabra significa únicamente esposa? No, falso, falso. Jesús le dijo, mujer, le dijo, ¿qué nos va a ti y a mí? No ha llegado aún mi hora. Allí hemos visto, mis hermanos, que esa palabra guneica se puede utilizar como mujer nada más también. ¿Se puede usar como esposa? Sí. Vamos a ver quiénes eran las que acompañaban a Jesús. Vamos a ver. Y como les decía, esto tiene un contexto y pues quise debatir con ese personaje que debatió con Cristian Huerta y conmigo no quiso debatir. Hace muchos años, mis hermanos. Serán unos 8 años. Hace como 8 años. Este tema no lo quiso debatir. Entonces, esa palabra es importante conocerla. Vamos a ver. Quiero leer algunos textos bíblicos. Algunos textos bíblicos para ver el ministerio de los apóstoles y de Cristo, para luego hacer algunos aportes
extrabíblicos. Ellos llevaban mujeres. Jesús y los apóstoles llevaban mujeres. El hermano separado saca permítanme que tengo poca carga. El hermano separado saca 1 Corintios 9:5 y mal traducido dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa como los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. Entonces, fuera de contexto, no. Esas mujeres que los acompañaban eran las que le daban el soporte económico. Veamos Jesús, San Mateo 27:55. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. A Jesús le servían mujeres, le seguían para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. San Mateo 27:55-56. San Marcos 15:40-41 dice, había también una mujer mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea. Esas mujeres les servían. A eso se refiere San Pablo en 1 Corintios 9:5. Y otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. San Lucas 8:3 dice, Juana era una de los que lo seguía y le servía. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana y otras varias que le servían con sus bienes. Le servían con sus bienes. Había un grupo de personas que les ayudaban con sus bienes. Entonces, eso es importante conocer, porque lo que está haciendo es decir, no tengo derecho yo a que se me ayude. Yo tengo derecho, porque lo hacía Jesús, lo hacían los demás. Y le servían con sus bienes. En otras versiones dice con su peculio o con su hacienda, según la versión que usted lea. Entonces es importante estas citas bíblicas, aunque son pocas, pues dan luz, mis hermanos, para conocer que estas personas, estas mujeres eran parte del ministerio de Jesús y ellas ponían la plata, mis hermanos. Entonces es importante conocer todo esto. Ahora vamos, recuerden, 1 Corintios 9:5, solo lo leí aisladamente. Ahí dice esposa. En las malas traducciones. ¿Por qué malas traducciones? Porque sacan fuera del cuerpo bíblico un pasaje, una sola cita, sin saber el contexto cultural, mis hermanos. Eso es muy, pero muy importante y nosotros lo tenemos que saber. Vamos a leer y les quiero mostrar de dónde lo he sacado. El comentario bíblico San Jerónimo dice, era común que las mujeres ayudasen a sus rabinos y a sus discípulos con dinero, propiedades y alimentos, pero que dejasen su casa para viajar con un rabino no solo era algo inaudito, sino también algo escandaloso. Pero así
lo hacían, mis hermanos. Eso lo dice el comentario de San Jerónimo. Nuevo comentario bíblico, San Jerónimo. Vamos a ver más adelante, mis hermanos, con estos aportes, sabiendo que las mujeres le servían con su dinero. Luego vamos a leer el texto completo, mis hermanos. Vamos a leer, dice el libro comentario Profesores de Salamanca, dice: es importante el dato que aquí se refiere, que el colegio apostólico vivía en ocasiones de los bienes que les ofrecían diversas piadosas mujeres, al tiempo que los acompañaban en sus correrías apostólicas, sin duda para prestarles atenciones materiales, mientras ellos se ocupaban del apostolado. Según San Jerónimo, esta era una costumbre antigua y nada mal vista, el que prestasen a sus preceptores comida y vestido, no eran esposas, comida y vestido. Esta costumbre está igualmente atestiguada por San Pablo, 1 Corintios 9:5, y se los voy a mostrar, mis hermanos. Y si alguien quiere subir y debatir, pues suba. Y se los voy a mostrar, mis hermanos. Esto yo hablo, pues digo que el gato es blanco porque tengo los pelos en la mano. Profesores de Salamanca. Aquí usted lo puede ver. Dice, es importante el dato que aquí se refiere, que el colegio apostólico vivía en ocasiones de los bienes que les ofrecían diversas piadosas mujeres, al tiempo que les acompañaban en sus correrías apostólicas, sin duda para prestarles las atenciones materiales mientras ellos se ocupaban del apostolado. Según San Jerónimo, era esta una costumbre antigua y nada mal vista. Acompañaban a Jesús. 1 Corintios, San Juan 8:3. Y nada mal vista el que prestasen a sus preceptores comida y vestido. Esta costumbre está igualmente atestiguada por San Pablo, 1 Corintios 9:5, mis hermanos. No hablo por hablar. Cuando yo digo, mis hermanos, algo es porque esto no me lo estoy inventando. Para eso, mis hermanos, yo he leído, yo he estudiado, mis hermanos, como muchos otros. Por tanto, aquí podemos ver cómo los profesores de Salamanca hacen esa afirmación. Dice, esto lo dice el comentario de Santo Tomás, dice: era costumbre entre los judíos, y no incurrían en pecado, según se hacía antiguamente, que las mujeres dieran de comer y vistiesen de su propio peculio a las que los instruían. ¿Quieren verlo? Se los muestro. Comentario de Santo Tomás. Comentario de Santo Tomás. ¿Qué aplicativo? Mi hermano, yo ocupo la eSword, pero esto lo he sacado aparte. Esto lo tengo en Word, pero es esta aplicación. Les voy a mostrar la aplicación. Y yo lo tengo también en acá, esta aplicación. No es aplicación, mis hermanos, es un programa. Ese es aquí lo que yo mencionaba, Guneika. Se utiliza para mujeres tanto solteras como casadas. Es lo que yo estaba diciendo, mis hermanos. Yo no puedo mentir. Yo no lo hago. Por eso, yo no he dicho que solo signifique soltera, sino también se usaba para casada. Pero en este caso hay que ir buscando en la Biblia, mis hermanos. Y yo ya mostré que lo seguían y le daban
de sus bienes. Eso es lo que, eso es, mis hermanos, esto es muy importante. Ahora veamos, y esto, cuando yo lo lea, mis hermanos, es un chispazo y todos vamos a entender bien. Si llega una Biblia a sus manos con ese esperpento de afirmación, pues nosotros, no, es que así dice en esta Biblia y no se puede equivocar. Claro que sí, está mal utilizado el término. Está mal utilizado ese término, mis hermanos. Como yo les digo que me dijo una vez, porque yo le hablé de anabaino, catabaino, bajar al agua, subir del agua, y que me decía un protestante. ¿Y qué me dice de una versión que dice, y Jesús flotó del agua? Que es una pésima versión. Es simple. Es una pésima. Una hermana por mujer, dice el hermano. Dice acá Eduardo. Eduardo, ¿usted afirma eso? Le decía hermano, pero pues sabemos de que no nos quieren de hermanos. Entonces dice una hermana por mujer, dice. Aquí estábamos dando los argumentos y no es así. Esto es tergiversado, el mal utilizado. Entonces dice, respecto a San Mateo 27:55, dice, era costumbre entre los judíos y no incurrían en pecado. Sí, él es protestante. Vamos a invitarlo a subir, a ver si quiere subir, ya que con él habíamos quedado que íbamos a debatir. Él aceptó, él ofendió, vociferó. Y sí vamos a debatir. Cuando en privado me dijo, no, es que yo no debato, toma un video mío y dame respuesta. Yo no suelo hacer eso. Si quiere subir, pues con gusto lo subo y dialogamos y que él nos hable de su, que nos hable de su postura. Vamos a escucharlo. Buenas noches, Buenas Eduardo. noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Desafortunadamente no tengo mucho tiempo porque aún no hemos comido aquí en casa y estamos pronto ya a comer. Son las 8 de la noche, no sé su horario allá. Aquí son las 8 y aún no hemos comido ya. Mi esposa casi está en llamar para comer. No tengo mucho tiempo, pero te voy a dejar mi postura Son, la- son, acerca. son las 8 de la noche en mi país y Igual, no he comido tenemos el mismo también. horario. Sí, sí. Pues cuénteme, ¿cómo ve usted Sí, ese pasaje? yo, ese pasaje específicamente, yo sí veo que ahí la palabra, el término en griego, que como muy bien usted dice, lo mismo se puede usar para mujer soltera como también para mujer casada. Y Sí, eso es completamente correcto. Lo que sucede es que hay que simplemente darle la buena aplicación que lleva en su contexto, porque entonces no existirían mujeres casadas en la Biblia, por supuesto, y se usa el mismo término. De por sí, también se usa el mismo término para decir varón, hombre soltero que hombre casado. También se usa el mismo término, si lo buscas. Entonces, ¿qué sucede? En este caso de Primero los Corintios, y eso es lo que yo veo, lo que yo he estudiado un poco, y que he visto además a través de muy buenas traducciones. No soy un experto en léxico de griego ni nada por el estilo, pero por lo que he estudiado y en la manera en que se introduce ahí el verbo que está en acusativo y también ahí en este caso el sustantivo también está en modo acusativo, lo puedes buscar para que veas, está indicando precisamente por mujer, porque fíjate, es muy raro. Porque si hubiera dicho que si pudieran llevar como acompañante una mujer, bueno, puede ser una mujer soltera que una mujer casada, ¿no? Pudiera ser. Ambas pudieran estar en lo correcto. Pero, ¿qué sucede? Si buscas, y puedes buscar ahí el interlinear griego para que veas, que primeramente usa la palabra hermana, una hermana. Entonces, es muy difícil cuando ya tú estás definiendo a una mujer, porque que yo sepa, una hermana es una mujer. Yo no puedo decir que una hermana por
caballo, o una hermana por yegua, o una hermana por animal. Bueno, una hermana es una mujer. Entonces, si buscas ahí el interlineal griego, vas a ver claramente que primeramente ya define es decir, es decir, el femenino, la persona, que es una mujer femenina. Y después usa el término de mujer, que se puede usar, como muy bien usted estaba diciendo, y está en lo correcto, como mujer soltera o mujer casada. Pero ya al decir hermana, ya está definiendo anteriormente la persona, ¿quién es? Una mujer femenina. Y después cuando dice precisamente una hermana, dice por mujer. Entonces, inclusive el sustantivo está en modo acusativo, está funcionando como un complemento directo. ¿Ve? Entonces, yo al menos bueno, he visto muchas traducciones y he visto más o menos y he estudiado un poco acerca de este contexto y del léxico, la morfología, vamos a decir, de esta oración. Y básicamente, al menos a mí, se lo digo de mi humildad, usted puede entender, yo le digo, este tipo de cosas no las discuto porque no son, vamos a decir, no son doctrinas fundamentales de la salvación de nadie. Yo puedo creer que Pedro, los apóstoles eran hombres casados, como lo pueden creer, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa, la iglesia católica de rito oriental, y que todos ellos son sacerdotes casados, etcétera, etcétera. Muchos de ellos, no todos, pero bueno, muchos son casados, en fin. Y ya le digo, aquí ninguno de nosotros se va a ir ni al infierno, ni va a determinar ni el cielo ni el infierno el hecho de creer si eran casados o no eran casados. No sé si me explico. No es algo que yo, ¿cómo decir? Dedicaría mucho tiempo para debatir, porque para mí no son doctrinas fundamentales de la fe. Pero bueno, yo le entiendo a ustedes por el tema del celibato, etcétera, etcétera, que yo no lo veo mal como una recomendación, pero no lo veo muy bien como una imposición, vamos a decir, o como si fuera parte del llamado, ¿no? Pero está bien, lo entiendo. Pero yo al menos así lo veo. Si usted se fija, muchas veces está en modo genitivo, normal, cuando se habla de mujer. Yo escuché todos los casos que usted estaba viendo en Lucas y en muchísimos lados, porque usted está en lo correcto. Tanto se usa para mujer, por ejemplo, cuando Jesús llama a su mamá, le dice mujer, por supuesto, ahí simplemente está usando para definir. Por ejemplo, si Jesús le hubiera dicho hermana para referirse a ella como también hermana en la fe, no era solamente su mamá, sino también parte de sus hermanas y hermanos en Cristo, en él, ¿verdad? Como miembros de la familia de Dios, podía haberle dicho hermana también, ¿no? Y por supuesto lo íbamos a ver como algo espiritual, no que sea su hermana de la carne o algo así, pero pudiéramos verlo Es en que, sentido es espiritual. que Pero ya usted me está hermana, hablando, pero ya usted me está hermana, hablando del otro, de la otra palabra, porque ahí dice Adelfe Guneika. correcto, Entonces, exactamente. Una adelfe es Guneika una y no hermana, Adelfe. una Adelfe, adelfa. sí. Adelfa es de por sí, Adelfo es para varón y Pa- Adelfa es femenino. Adelfe, Adelfe, Ajá, Adelfe, Adelfe es para Adelfe. mujer. Sí. Entonces, ya el escritor te está definiendo el sexo femenino de esa persona. Es decir, ¿para qué tiene que poner después mujer? Si ya está diciendo, por ejemplo, yo podía haber, lo mismo podían haber usado los dos términos indistintamente. Podían haber usado, si tengo derecho de llevar es decir, una hermana para que nos acompañe, o una mujer soltera, en este caso, que nos acompañe. Pero si buscas y buscas un poco acerca de la morfología y la composición de esta oración, te animo a que profundices un poco más, te darás cuenta que no está por gusto en sustantivo acusativo entre estas dos palabras, porque están funcionando como complemento. Hermana Entonces, y mujer. exactamente, una hermana, entonces la traducción correcta sería una hermana por mujer. Una hermana por mujer, porque no tiene sentido que yo diga, bueno, una hermana mujer. Bueno, ¿y qué es una hermana? Eh, una, una hermana, ¿qué es? ¿Una mujer vestida de hombre? ¿Un transvesti? ¿Un qué? Si ya, es decir, ya se está ¿Y qué definiendo. me dice, Eduardo, qué me dice de Aner Adelfos? ¿De Aner qué? Adelfos, Aner Adelfos. ¿Pero a qué se refiere? No entiendo. ¿A qué término es ese específico? Es Ah, lo mismo, es lo mismo.
Adelfe Ajá, guneica. Es lo mismo Adelfe guneica. Aner Adelfos. Varones hermanos. Eso ya lo refuté hace muchos años. Porque está usando en otro pasaje, pero para hombre. Usted dijo, para hombre soltero y para casado se usa correcto. el mismo término. Sí, en ese caso es aner, varón, hombre o, o soltero o casado. Entonces, varones hermanos, está redundando. ¿Dónde lo va a hallar usted? Allá, una hermana mujer, aquí un varón hermano, varones hermanos. Pero se está Entonces, refiriendo al contexto, es decir, al contexto entre ellos, porque es muy difícil que un varón hermano sea el marido de otro, sea hembra, pero sí una porque mujer, un varón, si ya está, es que es lo que usted dijo, es que se pero está, sí, pero sí permítame, entre mujeres y hombres. permítame. Entonces, usted dijo, es ilógico que diga mujer porque ya está diciendo hermana. Entonces, ¿cómo va a decir si es hermana? Después decir mujer es un error, no tiene que ser esposa. No, aquí dice varones hermanos. ¿Para qué dice hermanos si ya está diciendo que eran varones? Entonces, esto viene al mismo caso. Ahora, cuando si sacamos fuera de contexto, como lo han hecho, esa cita bíblica, pues como lo han hecho aparentemente traduciendo como esposa guneica, aparentemente, pues no es error. ¿Cuál es el problema? El problema es que están diciendo, según ese texto, Primera de Corintios 9, están diciendo que todos eran casados, que todos llevaban una mujer a sus mujeres. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles, o sea que todos llevaban su esposa. Los hermanos del Señor y Cefas, aquí están haciendo una acusación Mira, de que no, yo, permítame, este es el punto. Entonces, no es mínimo porque está diciendo que todos llevaban sus esposas. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso eh, sí, de ese modo es traducido. Ahora, con los textos que yo mostré, y si usted lee el comentario bíblico de la Reina Valera a San Juan 8:3, ahí se va a dar cuenta que la misma Reina Valera que traduce de esa manera está explicando que no era así. Está explicando, yo lo entiendo, y pues esto ya lo quise debatir hace años y la persona no quiso debatir. Entonces, yo lo que hago es explicar y luego el que quiera entenderlo, que lo tome según el comentario de San Jerónimo, según la Reina Valera, que también lo explica, lo quiera aceptar de esa manera, porque no lo he leído completo. Los pasajes que yo he ido dando muestran que le servían con su peculio, con su hacienda y con sus bienes, que es lo mismo. Entonces, cuando termine de dar estos aportes, luego lo voy a leer completo el texto bíblico, porque Primera de Corintios 9 no es solo el 5, es completo, y entonces todos van a entender que no era una esposa, porque San Pablo claramente compagina con estos datos que estoy dando. Entonces, yo estoy a medias del tema. Yo lo escuché y le digo, pues esto también es utilizado de la misma manera, ese otro texto. Entonces, pues yo lo que estoy haciendo es aportar, explicar según la misma Reina Valera, lo que pues es traducido de esa manera a la Reina Valera, lo acepta y lo muestra. Así que no sé si tenga otro texto bíblico
que usted pues pueda apoyar pues eso que usted afirma. No, el texto es simplemente, yo creo que hacer una buena, un buen trabajo de morfología, el griego, dentro del contexto de la oración, que es como, que al menos como yo lo he estudiado y como yo lo he visto, una hermana por mujer, por la manera en que se presenta la oración. Pero de todas maneras, yo lo entiendo. Yo para mí no es lo mismo referirme a hombres para identificar géneros, es decir, hermanos varones, a decir si tengo el derecho de llevar conmigo, es decir, habla de posesión, una hermana, si no, después le animo, yo no soy experto en morfología griega, pero Léamelo completo el texto. Primera no, Corintios no, 9:5, completo. no lo tengo aquí delante, no tengo Se la lo Biblia voy aquí a delante, leer. estoy en el comedor Sí. de mi casa, ya le dije que casi voy a comer, Entonces, tengo la entonces se familia lo aquí voy a conmigo. leer. Solo se lo leo. Se lo leo, 1 Corintios 9:5. Dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles. Todos llevaban su esposa para usted. Bueno, yo supongo que Porque no siempre, pero sí eso puede dice el llevarlo. pasaje. El punto está Es en el que, derecho, no, es que eso dice como los demás. Lo que está diciendo que ellos eran casados y llevaban una esposa. claro, Entonces, pero él está apuntando hacia el derecho de llevar una lo que esposa por mujer como los demás tienen, el mismo si derecho. se está, si usted cree eso, usted está afirmando que todos eran casados, porque dice los demás apóstoles. Entonces, usted está afirmando Como los que demás todos eran apóstoles que casados, tienen el mismo derecho, pero él está diciendo como los demás. Entonces, lo que él está como diciendo, los yo tengo demás derecho, a llevar sí, una esposa, dice, como los demás como lo también tienen el hacen, mismo derecho de llevar como esposa. lo hacen, como los demás apóstoles y los de, no tengo derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles. Lo que él está, Correcto. lo que si No, él, bueno, a ver, si me dejas hablar, te digo lo que creo y después te desplayas y hablas. Ya yo tengo que sí, retirarme porque ya tengo que comer, le estaba diciendo. Estoy aquí en el comedor, no tengo ni la Biblia, no tengo nada. Y subí un momento solamente para decirle lo que creía de este versículo, porque ya le digo, yo no debato esto porque esto no es, vamos a decir, esto no va a definir la salvación de nadie, ni nada por el estilo. De todas maneras, la misma Iglesia Católica tiene curas casados y curas no casados. Y al claro. final, simplemente, entonces esto ni tan siquiera es algo que yo creo que trasciende mucho. Pero bueno, en ese sentido creo que lo que está hablando acerca de los derechos, y si buscas todo el contexto, está hablando de los derechos de los apóstoles de por sí. Muchas veces el propio apóstol Pablo renunciaba a esos derechos y no los quería, no los tenía consigo, a Claro. pesar de que los tenía, como es el derecho de cobrar y todas estas cosas. Generalmente Pablo prefería renunciar a ese derecho por dar un buen testimonio, pero eso no quiere decir que no tenía el derecho de ser sustentado. De la misma manera, él se está refiriendo al derecho apostólico de tener o poseer mujer, de tener también una mujer. Entonces, el punto no es si todos y cada uno de ellos eran casados y tenían esposa, sino más bien yo creo que ahí el apóstol Pablo lo que está es defendiendo el derecho apostólico como apóstol de poder tener esposa, como todos los demás tienen el mismo derecho. Es decir, No, no está este tiene hablando de derecho, los otros tienen derecho. derecho, Pedro tiene De derecho él a sí, tener una hermana por mujer. de Yo él también tengo el sí, mismo derecho. Todos de tienen el él, mismo derecho. de Ese es el él. punto. Pero si está hablando de los demás, si es, si, escuche esto, yo tengo derecho de llevar con nosotros una hermana mujer. ¿Está bien traducido? Sí, Entonces, ¿cuál era el papel de esas mujeres? Ya lo leí, ahora veamos lo que dice San Jerónimo. Era costumbre entre los judíos y no incurrían en pecado, según se hacía antiguamente, que las mujeres diesen de comer y de beber y vistiesen de su propio peculio a los que la instruían. San Pablo refiere, 1 Corintios 9, que abolió esta costumbre porque podía escandalizar a los gentiles.
asistían de sus bienes al Señor para que recibieran de ellas las cosas temporales, mientras ellas recibían de él las espirituales. No porque el Señor necesitara de comer a costa de sus criaturas, no porque el Señor necesitara de maestro, no porque el Señor necesitara de comer a costa de sus criaturas, sino para ser el modelo de los maestros, los cuales deben de contentarse con el alimento y vestido. Ojo, alimento y vestido. Por eso, no saquemos 1 Corintios 9:5 de todo lo que San Pablo, es que San Pablo no dijo solamente eso. Esas mujeres les daban de comer y vestido. Por eso yo he querido hacer esos aportes y pues van a quedar acá para quien quiera, pues quien quiera recibirlo. La misma Reina Valera habla de esa manera. Dice, era común que las mujeres, dice el comentario bíblico, ayudaran a sus rabinos y a sus discípulos con dinero, propiedades y alimento. Esa era lo que San Pablo pedía. Yo tengo derecho a llevar con nosotros una hermana mujer, propiedades y alimentos, pero que dejaran su casa para viajar, dice, con sus rabinos. Y es necesario ahora, yo creo, de que ya, pues, los aportes que se han dado, ya da para leer completo el texto. Ahora lo vamos a leer. Usted y yo vamos a leer. Ya vimos que a Jesús lo asistían con su peculio. Ya vimos que también dice, pues, San Jerónimo, dicen los profesores de Salamanca, que era comida y vestido. Ahora le invito a leer completo para que veamos que no era esposa, eran mujeres que servían con sus bienes. Ahora, no soy libre, dice San Pablo, 1 Corintios 9 del 1 en adelante. No soy yo apóstol. ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No son ustedes obra mía en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes sí, sí que lo soy. Pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. He aquí mi defensa contra mis acusadores. Por ventura, no tenemos derecho a comer y beber. Las mujeres bienhechoras, comer y beber. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles del Señor y Cefas. ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar porque se dedicaban al apostolado? No podemos sacar 9:5, lo matamos el texto. Entonces, no dice, ¿acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? ¿Quién ha militado alguna vez a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? Eran bienhechoras que servían con alimento y vestido. Dice, habló, dice, ¿quién ha militado alguna vez a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? 1 Corintios 9, 6, 7. ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche? Dice, eh, ¿hablo acaso al modo humano o no dice la ley? ¿Por qué está escrito en la ley de Moisés, no pondrá bozal al buey que trilla? Entonces, esto sacado de contexto puede ser perjudicial, Claro, porque aquí para ambas vemos, posturas. Para ambas posturas puede ser perjudicial. usted, mi hermano, yo lo invito a, pues, a recibir todo esto, no quedarse con 9:5, No, no, porque no. Al contrario, eso, yo creo que 9.5 forma parte de las
tantos bienes que tenían por derecho los apóstoles. Y te puedo demostrar con las escrituras, no las tengo aquí, ya voy a comer, le digo, me da pena bajarme de momento y después empiezan a comentar, mira, cogió, que si se fue corriendo y empieza la gente, bueno, a decir barbaridades. Pero me da pena con usted, pero ya tengo que bajarme, no tengo tiempo, le decía, No porque tiene tengo que más comer ya argumentos. con mi Tiene familia. más argumentos. Sí, claro, por supuesto. El contexto, si te fijas en todo el contexto de las escrituras, la responsabilidad de sostener a los apóstoles no recaía sobre mujeres, recaía sobre toda la iglesia. Y después se lo puedo buscar y si quiere en privado le puedo mandar todos los textos. Al final no es una cuestión de quién gana aquí o quién es el bárbaro o quién No, es el grande le aquí. pregunto, Es simplemente, ya yo le he ¿existía explicado a usted. existía el Yo le explico. ministerio de las mujeres que los alimentaba? Yo le estoy explicando y le puedo enseñar con las No, escrituras. yo le pregunto, ¿existía el ministerio que servía con sus bienes a Jesús y a sus discípulos? Habían mujeres, sí, había mujeres que servían a Jesús. Habían Con sus mujeres que bienes. con sus bienes, correcto, tienes toda la razón. Pero si buscamos en el Nuevo Testamento, la iglesia ya apostólica, ¿verdad? La que sembraron y plantaron los apóstoles, vemos cuando precisamente el apóstol Pablo, que le está hablando a las iglesias también, cuando le habla a las iglesias, le habla directamente a las iglesias, no le habla directamente a un ministerio de mujeres. Sino busque para que vea cuando habla todo el tiempo acerca de su sustento, de su abrigo, de las ayudas que siempre recibió cuando fueron directamente de parte de las iglesias. Claro, estaba Lidia, yo creo que un pilar muy importante en el sostenimiento de Pablo, porque Lidia tenía un buen negocio, la iglesia de Filipo, obviamente, pero vemos claramente que cuando él habla en el final de la carta de la iglesia de Filipo, cuando les escribe, habla acerca cuando recibí de ustedes, no dice mujeres, porque si hubiera sido específicamente un ministerio de mujeres, el apóstol Pablo en muchas ocasiones lo hubiera mencionado. Para mí, 9, tengo que retirarme. ¿A quién se refiere? Para ¿Se mí, refiere tengo que a mujeres retirarme. o a hombres? Para mí, ese contexto que está hablando de 1 Corintios 9, está hablando de todos los derechos que ellos tienen, que incluía el sustento, el abrigo, todas estas cosas que venía de parte directamente de las congregaciones que ellos plantaban, de todos generalmente. Y entonces, y por otro lado, teniendo en cuenta que precisamente el contexto en que él siempre se está refiriendo es al soporte de las iglesias sobre el trabajo apostólico. Entonces, creo que las mujeres, cuando dice tenemos el derecho de tener una mujer, una hermana por mujer, se está refiriendo a los muchos derechos que también tiene un apóstol en su ministerio. Le tengo que dejar, me da pena, pero mi esposa tengo que comer, no puedo dejarla a la familia acá sola. En otro momento podemos hablar del tema. Le voy a seguir argumentando y le voy a leer lo que dice el diccionario evangélico. Dice, les perdonó, dice, bueno, gracias a Eduardo, él creo que es pastor. Gracias por su intervención. Acá él dio sus argumentos. Pues yo he dado los míos ampliamente. Ahora voy a utilizar el diccionario Certeza Evangélico. Dice hablando sobre las mujeres, aquí lo tengo, pero lo he sacado de aquí. Dice, les perdonó, las perdonó, las sanó, les enseñó y ellas a su vez les sirvieron, suministrándole lo necesario para sus viajes, ofreciéndoles hospedaje, cumpliendo acciones de amor, tomando nota de su sepulcro, a fin de que pudieran cumplir los últimos ritos funerarios para con él y convirtiéndose en testigos de su resurrección. Les suministraron todo para sus viajes, dice el diccionario Certeza. Y ya vimos cómo él decía, pues, que no puede ser que diga hermana mujer, pero allá dice varones hermanos. Llevaban mujeres que, según el diccionario evangélico Certeza, les servía, las perdonó, les sanó, les enseñó y a su vez les sirvieron, suministrándole lo necesario para sus viajes. Es importante, dice el Certeza, el dato que aquí se refiere
que el colegio apostólico vivía en ocasiones de los bienes que le ofrecían diversas mujeres piadosas, al tiempo que los acompañaban, dice, para prestarle las atenciones materiales mientras ellos se ocupaban del apostolado. Ahí podemos ver cómo pues también el Certeza retoma eso, mis hermanos, que es muy importante. El comentario de Santo Tomás Aquino a las cartas de San Pablo dice: por ventura, dice, no tenemos también facultad de llevar en los viajes a alguna mujer hermana en la fe para que nos asista. San Ambrosio comenta en la glosa que seguían a los apóstoles y los servían y asistían en sus necesidades, mujeres ávidas del manjar de la doctrina evangélica, encendidas en el deseo de practicar la virtud, así como habían seguido a Cristo. San Lucas 8:23, como hacen los demás apóstoles, según refiere los Hechos, y como los, dice, hermanos, esto es parientes del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ver que si nosotros creemos que dice hermana, esposa, como hacen los demás, estamos diciendo que todos eran casados. Que todos. Entonces, mis hermanos, esto se vuelve una acusación y esto no es así. Yo he presentado fuentes. Dice, advierte San Ambrosio que lo que dice el apóstol no lo dice en reprensión, más para demostrar que a ejemplo de los apóstoles le es lícito a él mismo que a este fin, como lo nota San Agustín, quiso el Señor que le siguieran algunas mujeres dedicadas a su servicio. Es claro, mis hermanos, es claro, a su servicio, para mostrar con eso lo que hacer debe la gente con los evangelistas o a sí mismo, porque no pareciera que a las mujeres se les excluyera de la salvación. ¿O acaso yo solo y Bernabé, que a estos dos envió juntos a predicar a los gentiles, dice, no podemos según nosotros hacer esto? Llevar con nosotros a alguna mujer y recibir lo necesario para alimentarnos, decía San Ambrosio. Como dijera, claro que sí, pues vemos que los otros lícitamente lo hacen. Entonces, ¿de qué se refiere? Comida, mis hermanos. Comida, a eso se refiere. El pasaje es clarísimo. Vi que habían solicitudes de subir, pero ya no las veo. Si alguien quiere subir, con gusto lo subo. Pero aquí, mis hermanos, es clarísimo. Vamos a buscar, pues vamos a buscar si puedo hallar el comentario de San Lucas 8:23. Vamos a ver, Lucas 8:23. Vamos a ver. San Lucas, permítame, quiero ver si no me he equivocado de texto. San Lucas 8:23 dice, será 2:3, vamos a ver. Dice San Lucas 8:1-3. Y sucedió a continuación que iba por ciudades, pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. De acá, mis hermanos, la costumbre. Esas malas traducciones acusan de que todos hacían acompañar por su esposa. No, mis hermanos, aquí vemos el principio de el servicio de las mujeres con su dinero. Es que esto está claro, mis hermanos. ¿De dónde San Pablo eso? De que sabía que a los apóstoles les acompañaban mujeres para alimentarlos. Y eso es lo que dice San Pablo, mis hermanos. Claro, no tenemos derecho a comer y a beber
Claro, mis hermanos. Quiero ver si encuentro ese comentario de la Reina Valera, San Mateo 8, 2, 3. Nueva Reina Valera del 90, no. Catena, Santa. Vamos a ver, mis hermanos. Eh, si alguien quiere subir, pues con gusto lo subo, mis hermanos. Gracias al pastor Eduardo que subió acá, mis hermanos. Y pues se habló, se dio. Aquí no se trata de imponer, sino de exponer, mis hermanos. Y con la Biblia es suficiente. Ya se ha mostrado, ya se ha mostrado, mis hermanos, de qué va la cosa. Mujeres que servían con sus bienes. Y eso es lo que dice San Pablo, mis queridos hermanos. Quiero ver. Yo no estoy hablando por hablar. Aquí se lo voy a mostrar acá. Tomada. Hermano, ya me queda 4 de carga en el teléfono. Le voy a bajar luminosidad. Espero de que se vea. Aunque yo no voy a ver mucho. Porque se me puede apagar, mis hermanos. Quiero ver acá. Quiero mostrarles pruebas. Acá. Ajá, aquí está. Aquí está, mis hermanos. Yo les voy a mostrar. Los profesores de Salamanca. Aquí pueden ver el comentario a San Lucas 8, 2, 3. Aquí pueden ver que dice: permítanme. Quiero bajar esto. Acá quiero hacer más grande para mostrarles. Aquí es lo más que queda. Aquí está. Dice: otra de las mujeres citadas es Juana, mujer de Jusa, administrador de Epitropos, dice, de Herodes Antipas, dice, pero con este título de Epitropos, dice, pero con este título de Epitrofo también se da en Josefo el equivalente. Permítame, ¿será que me... le subí tamaño a la letra, entonces me perdí. Vamos a ver. Del 4 al 8, no, tiene que ser antes. Ya les voy a... Acá está. Aquí dice: de la tercera solo se da el nombre de Susana, Lirio, pero le servían también con sus bienes y servicios, otras varias. No quiere decirse que siempre y todas formasen un grupo regular. Las circunstancias condicionarían el grupo. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que habían mujeres que les servían con sus bienes. Lo importante es recalcar que ellas ponían el dinero, mis hermanos, y los asistían. Ese es el comentario, profesores de Salamanca. ¿Qué significa esto? Que yo no estoy hablando por hablar, mis hermanos. No estoy hablando por hablar. Quiero ver la Reina Valera. Aquí está. Aquí está, usted puede ver Nota Biblia Reina Valera Protestante. Aquí vamos a ver, mis hermanos. Aquí está el comentario de la Reina Valera. Aquí está. Dice a San Lucas 8, del
San Lucas 8:1-56 dice. Era común que ciertos maestros o rabinos recibieran apoyo económico de parte de mujeres piadosas y prudentes. Está refiriendo San Lucas 8:2-3. Y aquí y dice que era común. Aquí dice Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes y Susana, y otras muchas que les servían con sus bienes. Entonces, mis hermanos, no hay ni una sola evidencia, no hay ninguna sola evidencia, ni una, que pueda mostrar que los apóstoles eran casados y que llevaban esposa. Falso, mis hermanos, falso. Entonces yo lo he mostrado ahora y usando la Reina Valera, mis hermanos. La Reina Valera, el diccionario Certeza evangélico también, yo lo he mostrado. Y vamos a ver cómo la nota Biblia Reina Valera protestante. Vamos a ver, así dice, vamos a ver cómo traduce la Reina Valera ese pasaje. Si está hablando de esposa, mis hermanos, si está hablando de esposa, y aquí se está contradiciendo, mis queridos hermanos. Casi no veo porque le he bajado todo el brillo al teléfono, mis hermanos, casi no veo, para que me empiece a cargar un poquito más. Vamos a ver la Reina Valera, como dice. Dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Vamos a ver esta versión, vamos a ver cómo traduce 1 Corintios 9:5. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Mis hermanos, vemos cómo se contradice, porque la misma en su comentario dice, que eran hermanas cristianas las que les daban de comer y beber. Vamos a ver, dice, Pablo pone su propio caso como ejemplo de lo dicho en capítulo 8, ya que él no siempre ha insistido en sus derechos como apóstol. No soy yo apóstol. En algunos ponían en duda la autoridad apostólica de Pablo, dice. Mi obra en el Señor, Pablo había fundado la iglesia de Corintio. 9:4 de 1 Corintios, a comer y beber. Está comentando, mis hermanos, 1 Corintios 9:4. A costa, dice, a comer y beber, es decir, a costa de la iglesia. En todo este capítulo, Pablo afirma su derecho a disfrutar de los privilegios de un apóstol. Él ha renunciado a ello a beneficio del evangelio. Entonces, aquí vemos como claramente el pasaje de San Lucas nos muestra, mis hermanos, como el mismo caso hay contradicción. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo dice que era comida y bebida. Y vamos a leer completo nuevamente 1 Corintios 9. Ya con todo esto dicho, primero, fuera de contexto, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Si se traduce de esta manera, está diciendo, aquellos llevaban, todos, pero que llevaban mujeres que les asistieran. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Acaso no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles, los hermanos del Señor y Cefa, en esta traducción, mis hermanos, que le agregan por, y no es así, es una hermana mujer. Hermana mujer es Adelfe Guneica o Guné, hermana mujer, no dice por mujer, eso es falso. Entonces, como los demás hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé, no tenemos derecho a no trabajar,
¿Quién fue jamás soldado sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come? Ellas les daban de comer y no come, dice, ah, y no come de sus frutos. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Mis hermanos, esto es muy, muy importante porque la misma, mis hermanos, la misma Biblia, la misma Biblia, Reina Valera, mis hermanos, muestra, pues acá, como dice, era común que ciertos maestros rabinos recibieran apoyo económico de ciertas mujeres, dice, piadosas y pudientes. Y aquí nos muestra San Marcos 15, 40, 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, de José, Salomé, dice, y quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces vemos que esas mujeres eran las encargadas de servirle aún con su propio dinero. 27, 55, 56 de San Mateo. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Este era el grupo, mis hermanos. Habían grupos que servían, habían seguido a Jesús sirviéndole desde Galilea, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y pues San Lucas 23, 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Eran las que le eran el sustento, el apoyo económico, mis hermanos. Esto es claro, este texto, este tema, mis hermanos, me encanta porque cuando usted lo lee en su contexto, ya se me va a apagar, ya tengo solo 2%, mis hermanos. Cuando usted lo lee en su contexto, se da cuenta o nos damos cuenta que esto es maravilloso porque nosotros, mis hermanos, no estamos errados y aún podemos sacar a luz las perversidades que pues hoy en día se pueden ver donde pues con el afán de prestigiar a la iglesia, con ese afán se saca fuera de verdad, mis hermanos, fuera de toda verdad la palabra de Dios. Así es que permítanme, quiero ver si logro conectarme a tiempo a la energía eléctrica para que no se me apague, mis hermanos. Así es que esto es demasiado importante conocerlo. Es demasiado importante para que nadie nos engañe, mis hermanos. Pues ya la tengo conectada y me aparece como que ya se me va a apagar. Así que mis hermanos, que pues comenten qué les ha parecido este tema, mis hermanos. ¿Qué les ha parecido? Ha sido claro, mis hermanos. El pastor Eduardo pues no dio aportes, él dice que sí, pero aquí vemos cómo las mujeres, la Biblia lo menciona, servían con su dinero a los apóstoles, ávidas de manjar espiritual, ellas proporcionaban el manjar terrenal a sus maestros, mis hermanos. Eso es demasiado importante. Y cuando nosotros pues nos dejamos instruir por las fuentes, mis hermanos, las fuentes bíblicas y extra bíblicas, históricas, pues de consulta, nosotros sacamos una verdad, mis hermanos. Y acá vemos como dice, una hermana
por mujer. Ese por no existe, mis hermanos. Ese por no existe. Maldito dice allí la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 18, 19. Maldito el que le quite y maldito el que le ponga, mis hermanos. Si yo estoy diciendo, es que aquí tenemos derecho a llevar una hermana por mujer, estoy repitiendo una mentira y le estoy agregando conscientemente a la Biblia, porque no dice ahí. Dice Aner, dice a Adelfe Guneika, hermana mujer, que se ha mostrado que eran mujeres que le servían a Jesús, algunas con dinero, otros pues eran otros servicios, pero en ningún momento eran sus esposas, si no todos hubieran sido casados. Y eso, pues eso la Biblia no lo menciona. La historia tampoco, mis hermanos, al indagar pues en la vida de cada uno, San Juan, Natanael, Tomás, los dos Santiagos, no registra que hayan sido hombres pues casados, ¿verdad? Así es que decir todos, ¿verdad? Como dice, como los demás. Nosotros también tenemos derecho como los demás, sí, pero llevar mujeres que les dieran de comer y que los vistieran, mis hermanos. Eso es lo que se refiere a la Biblia. No, ellos no andaban pensando en, pues, en intimidad, mis hermanos. Y allí se habla de comida, bebida, pues, y San Jerónimo, pues allí lo muestra. Incluso la misma Reina Valera dice que eran personas que le asistían con sus bienes, mis queridos hermanos. Así es que saludos, vamos a ver si alguien desea subir. Con gusto, acá lo recibimos, el hermano Juan González, bendiciones, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Ya voy a ir terminando esta transmisión. Ya subió uno más, ya estoy ya de carga, ya tengo tres, mis hermanos. ¿Cómo está, hermano? Muy buenas noches. Gracias por subirme un minutito por lo menos para agradecerle por la enseñanza que nos ha dado el día de hoy. Eh, no habíamos reparado en ese detalle de la traducción, así que yo principalmente le quedo agradecido. Lo ando escuchando siempre de vez en cuando y siempre se aprende algo, hermano. Muy agradecido. Hermano, esto siente en su corazón de acuerdo a todo, porque uno siente en el corazón de que eso tiene verdad cuando usted lee los diferentes textos bíblicos. Y si usted tiene conocimiento de los apóstoles de los demás, según si se traduce de esa manera, metiéndole el por mujer, si se traduce de esa manera, está afirmando de que todos llevaban sus esposas y eso pues no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve pues los aportes? Usted tiene todas esas fuentes que yo acabo de mencionar, mi hermano, y yo sé que Exacto. usted va a ampliar más pues en su repertorio de libros que usted tiene, mi hermano. En efecto, hermano, en el griego original, tal como aparece incluso en la versión de la cueva, no aparece el cómo. Dice hermana mujer, dice, ¿no? Y ahora esa palabra, gun, y fíjense que voy a citar al Strong original en inglés, dice, Thayer definition, dice, primera definición, a woman of any age, whether a virgin or married or a widow, y en segundo significado recién, a wife, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación con los textos de la Biblia, hay pasajes en los que se interpreta como esposa, y pasajes donde, y la mayoría de ellos se interpreta como mujer, ¿no? Entonces, tomando en cuenta otros factores, como por ejemplo el hecho de que acompañaban mujeres a, a los apóstoles, también tomando en cuenta el sentido que tiene todo leído íntegramente el capítulo, la traducción menos probable es
es que sea esposa. El segundo sentido, que el mismo Strong nos dice que es un segundo sentido. El primero tiene que ser simplemente como mujer, ¿no? Y no estoy hablando del Strong, la versión en español abreviada, estoy hablando del inglés, porque acá dice nuevamente original, bueno, tal como es escrito, phonetic, en inglés, Gunei, y Thayer definition dice a woman of any age, whether a virgin or married or a widow, y en segundo significado, a wife, y dice of a betrothed woman. Y dice que el origen viene de la palabra gimo, ginomai, ¿no? Bueno, entonces eso quería aportar, hermano, gracias. Sí, sí, mi hermano, pues para mí usted conoce mucho y pues usted sabe de que esto no es mentira, ¿verdad? Esto pues y según el grupo que seguía a Jesús, lo mismo pasaba con los apóstoles. Por eso San Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Si sacamos fuera del cuerpo de esa enseñanza, pues matamos el pasaje, matamos el texto y su sentido eran que esas mujeres los alimentaban, ¿verdad? Si recordamos lo que dice Primera de Corintios 7 también, donde dice, pues hay unos que renuncian, dice que se hacen eunucos por amor al reino. Todos ellos, todos los apóstoles se hacen eunucos por amor al reino, ¿verdad? Eso es claro, que ellos dejan todo y por eso andaban, pues de aquí para allá, porque también dice la palabra de Dios que el que no ve por los suyos, principalmente por los de su casa, es peor que que un satánico o que un inconverso, mi hermano. Es así, eso es fácil de entender. Y este tema, yo, pues como yo comentaba, había un tipo que vive en México y que retaba a Rafael Díaz, el Rafael Díaz de antes, pues como ya te refuté, te tenés que hacer evangélico. Entonces le dije yo, bueno, te reto a debate, te invito a debate. Y pues él no quiso, no, es que tiene que ser por escrito, no, yo no tengo tiempo de estar escribiendo, hagamos en vivo. Y no quiso mis hermanos. Así es que eso es el tema de esta noche, un tema precioso, quizás no muy conocido. No sé si el hermano Antonio lo vio hace muchos años que lo di yo, 7 años, 6, 8 años, no recuerdo. Mi hermano Antonio. Sí, lo escucho, Hermano, hermanito. Buenas noches. hermano idólatra, por favor. Está hablando del mismo tema de las esposas que hablaba Rafael Díaz. Sí, es que sí, mis hermanos. No, un protestante. El punto es que ellos no pueden aceptar el celibato porque todo es carne. Y José, ¿cómo es posible que María no la tocara? ¿Acaso era de adorno? ¿Y para qué se casó entonces? Es lo mismo. Todo es carne, mis hermanos. Ellos no saben lo que es la ascesis, ¿verdad? Que es privarse, mis hermanos. Hace poco creo que hablé sobre eso, de lo que era, pues, el celibato en el Antiguo Testamento, cómo ellos dejaban todo eso ah, para dedicarse como que se casaban con la Torah. Entonces, no pueden, con su mente carnal, lujuriosos, no pueden, pues, creer que alguien se dedique a Cristo. No lo pueden hacer porque ellos no lo hacen, no conciben que alguien pues se haga eunuco por amor al reino de los cielos. No sé cómo vean eso, mis queridos hermanos. Bueno, hay que también tener presente nosotros como católicos que
em, la interpretación y el sentido que debe darse a los textos es lo que interpretaron desde un principio los padres apostólicos, los padres de la iglesia, lo que siempre lo ha entendido la tradición, ¿no? Lamentablemente, después de 1517 años, con, obviamente con el prejuicio y la influencia del medio, quieren cambiar el sentido que siempre se le ha dado en la iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, como cuando usted citó a Santo Tomás u otros que comentaban este pasaje, ellos lo entendieron de una forma bien clara, pero ya otros que surgen después de 1500 años, obviamente le van a dar un sentido más actual, como es el tema del, por ejemplo, del concepto de la gracia. Hay un trabajo que, por ejemplo, un protestante, hablando de ese tema, Barclay, eh, dice, tal como lo entendieron Lutero y Calvino, el concepto de gracia no es el que se entendió por tantos años, y se ha dedicado 10 años a investigar eso, igual que Alistair McGrath, ¿no? Entonces, poco a poco nos damos cuenta, y algunos hermanos separados igual se van dando cuenta que sus interpretaciones son modernas, no son conforme a lo que siempre se ha entendido antiguamente, ¿no? ¿Por qué, mis hermanos, será que no conciben un hombre entregado a Cristo y renunciando pues a tener esposa? ¿Por qué no pueden ellos concebir eso? Son impotentes, creen un imposible. Es que nunca puede haber sido que San José tocara a María. ¿Por qué, mis hermanos? Ellos no pueden, se ven incapacitados, mis hermanos, de creer que un hombre puede dedicarse pues a Cristo directamente y renunciar pues a tener familia, así pues esposa, hijos. ¿Por qué será eso, mis hermanos, según ustedes puedan pues eh, analizar? ¿Por qué ellos ven imposible que un hombre se dedique a Cristo directamente? Hay personas, hermano Martín, que es que si nos vamos al contexto de aquí, de nuestros países, aquí en Latinoamérica, nosotros vemos imposible, por ejemplo, o sea, no nosotros directamente, porque sí es posible, pero por ejemplo los hermanos protestantes se van al contexto de aquí de Latinoamérica, pero si nos vamos a las costumbres judías y nos vamos a lo que el Espíritu Santo realmente tenía preparado para San José, o sea, no creer en eso es no creerle al Espíritu Santo. Y las costumbres judías son totalmente distintas. Es más, el ejemplo más claro y el que nos da Jesús, imagínense, o sea, simple y Sí, sencillamente él no se casó, así es. pero eso los protestantes no lo creen, o sea, para ellos es imposible. Decir que José estuvo acompañando a María en mucho tiempo es para ellos es sexo, ¿no? Sí, Y en las costumbres judías no se trataba de eso. De hecho, la palabra desposado, cuando estuvo desposado José con María, no significa que vivían como marido y mujer. Según la costumbre de cada quien, estaba en su casa y tenía que así es. prepararse. En el caso de San José, él tenía que aprender y especializarse más en la carpintería. Y ella, María, tenía que aprender lo que es cómo ser ama de casa, ¿no? Entonces, esas costumbres, pues obviamente ellos no la conocen, no se van al contexto histórico y a las costumbres de cada pueblo. Entonces, es por eso para ellos imposible. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y, pero para Dios todo es posible. Y fue posible en el caso de San José. Es San verdad, y Pablo, además hay que tomar en cuenta que, como que dice, había conceptos de esa época como ascesis, como dice el hermano, y por lo menos en aquel contexto en Oriente, eso significaba una renuncia, ¿no? Inclusive el apóstol Pablo, cuando está desarrollando su teología, nos dice, bueno, esto es mucho mejor que alguien quiera hacerse célibe por cuenta propia, ¿no? Él comprendía el contexto. ese es el punto, pero todo es carne para estos hermanos. Todo es entregarse a la sexualidad y pues no todo es pues en torno a eso. Imagínense los que deciden, bueno, nuestros sacerdotes.
¿verdad? Nuestros sacerdotes, pues que deciden renunciar a tener familia, mis hermanos. Es algo maravilloso, es algo maravilloso, pues, y por eso yo los admiro, por eso los admiro, porque cosa que nosotros decidimos, pues, esposa, ¿verdad? Pero sabemos de que ellos tienen algo más grande que es, pues, renunciar a eso, mis hermanos. Y eso es enorme, es grande. Por eso yo, mis hermanos, los admiro demasiado a los sacerdotes. Algunos que no pueden, pues, cumplir ese voto, mis hermanos, pues se les entiende. Y si, pues, no pueden con esa carga, pues, que dejarán su ministerio para no dañar a la iglesia, pues, porque si no viven en castidad, pues están engañando ellos mismos, ¿verdad? Entonces, lo importante es la iglesia, y si ellos creen que no pueden, pues, servir de esa manera, pues dejar su ministerio. Esa es Hermano mi Martín, postura. también yo no entiendo cómo es que para ellos es imposible entender que, por ejemplo, en Corintios habla de que el que no se casa sirve de mejor manera a Dios, ¿verdad? El Sí, hombre soltero sirve de mejor manera a Dios. Y ahora, por otro lado, Mateo, ¿qué nos dice? Que hay personas que nacieron discapacitadas para el matrimonio, así es. pero hay otras personas que no se casan por amor al reino de los cielos. ¿Y quiénes son Por ellos? amor a Los Cristo, sí, sacerdotes. Simple y sencillamente, que algunos a lo mejor fallan porque no era su llamado a algo, pues se entiende, ¿no? Es de entender y no podemos atacarlos, porque ahí mismo dice en Corintios, si no tienes, o sea, si te estás quemando, mejor cásate. O sea, es más que claro, pero los que realmente lo hacen, yo conozco sacerdotes que, como usted dice, mis respetos, o sea, uno no podría tan fácilmente. Y otra cosa que hay que explicar es que el celibato no es obligatorio. Ellos así es, adoptan ese tipo de vida, ese estilo de vida. así es. Entonces, simple y sencillamente. Porque, Sí, pues, a nosotros no nos ponen impedimento, es más, es un sacramento. Es un sacramento en la iglesia, sí, que les prohíben casarse. No, no, yo me casé, Yo soy ¿verdad? casado también, Sí, entonces, felizmente casado. bendito Dios. Entonces, decir eso es calumniar, es mentir, porque la iglesia en ningún momento prohíbe, si no todos fuéramos solteros, ¿verdad? Entonces, pues esta ha sido la enseñanza, mis hermanos. Espero que les haya servido de algo. Y pues al pastor Eduardo, pues invitarlo a revisar, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada contra nadie, pero el decir, traducir mal, así como o agregarle por mujer, eso, mis hermanos, es agregarle a la Biblia y por eso se va a pagar, mis hermanos. Por eso se va a pagar, pues por agregarle, ¿verdad? A la Biblia. Hermano,